Queridos hermanos, vamos a continuar con el libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 18 y veníamos viendo en el capítulo anterior la plaga de Egipto que Dios le había enviado de las tinieblas, ¿no? Y ahí nos hablaba el libro de la sabiduría que en esas tinieblas que Dios les había enviado a los egipcios, ellos sufrían el horror de pensar que todas sus maldades estaban a su alrededor. Entonces le temían a todos los ruidos, a todo lo que pasaba cerca. No tenían sus almas tranquilas. Ellos habían hecho muchas barbaridades y en la oscuridad vivían horrorizados, ¿no? Ese tiempo, que aunque fue breve, para ellos debe haber sido una eternidad, fue como un adelanto que Dios les dio para hacerlos recapacitar, ¿no? Decirles, miren, en esas tinieblas han vivido y en esas tinieblas van a terminar si no se convierten, si no modifican lo que están haciendo, ¿no? Mientras tanto, los hebreos estaban sin ningún problema. Ellos tenían luz, podían andar, ver, si estaba todo perfecto. Los que estaban en tinieblas eran los egipcios. Y acá continúa Sabiduría capítulo 18. Dice, entre tanto, para tus santos había una grandísima luz. Los egipcios, que oían su voz, aunque no distinguían su figura, les proclamaban dichosos por no haber padecido ellos también. Le daban gracias porque agraviados no se vengaban y les pedían perdón por su conducta hostil. Bueno, este tema, ¿no? Les agradecían los egipcios a los hebreos que no aprovecharan este drama egipcio para vengarse, ¿no? Y les pedían perdón los egipcios a los hebreos por haberles tratado de manera tan hostil. Dice, en vez de tinieblas, diste a los tuyos una columna de fuego. Ahora nos transporta al desierto donde la columna de humo y la columna de fuego iban con los hebreos en el desierto. Dice, diste a los tuyos una columna de fuego, guía a través de rutas desconocidas y sol inofensivo en su gloriosa emigración, ¿no? Una luz que los iluminaba sin hacerles daño, ¿no? Esta idea de sol inofensivo, ¿no? Linda imagen, en su gloriosa emigración. Bien merecían verse de luz privada y prisioneros de tinieblas los que en prisión tuvieron encerrado a aquellos hijos tuyos, que habían de dar al mundo la luz incorruptible de la ley, ¿no? Dice, ¿no? Bien merecían la oscuridad de los egipcios, ¿no? Privados de luz, prisioneros de las tinieblas. Los que habían tenido en prisión, encarcelados, ¿no? Encerrados en la esclavitud a los hebreos, aquellos hijos tuyos, que habían de dar al mundo la luz incorruptible de la ley, ¿no? Esta contraposición que hace entre las tinieblas de la plaga en Egipto a la luz para el mundo de la ley de los hebreos, ¿no? La ley como principio de evolución espiritual de la gente, bueno, que va a ser un camino intermedio, ¿no? Para luego llegar al amor al prójimo de Jesús. Dice, por haber decretado matar a los niños de los santos, salvándose de los hijos expuestos uno tan solo, Moisés, ¿no? Les arrebataste en castigo la multitud de sus hijos y a ellos, a una, les hiciste perecer bajo la violencia de las aguas. Aquella noche fue previamente conocida por nuestros padres, para que se confortasen al reconocer firmes los juramentos en que creyeron, ¿no? Dice, aquella noche fue previamente conocida. Bueno, cuando Moisés les dice, miren, va a pasar esto, ustedes tienen que protegerse pintando el marco de la puerta con la sangre de los corderos, ¿no? Dice, para que se confortasen al reconocer firmes los juramentos de Dios en que creyeron. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la destrucción de sus enemigos. Bueno, esto
es la típica idea hebrea, ¿no? La salvación de los buenos, la destrucción de los enemigos. Bueno, tal cual fue en ese momento, ¿no? En el momento en que ellos son salvados por Dios y retirados de Egipto, Dios también destruye a los egipcios que salen en su persecución. Y en efecto, dice, con el castigo mismo de nuestros adversarios nos colmaste de gloria llamándonos a ti. Los santos hijos de los buenos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina que los santos correrían en común las mismas aventuras y riesgos, y previamente cantaron ya los himnos de los padres. Interesante, ¿no? Dice, los santos correrían en común las mismas aventuras y riesgos. O sea, todos correrían los mismos riesgos, la misma aventura de salir de Egipto, cruzar el mar, caminar el desierto, ir hacia la tierra prometida, todos juntos corriendo los mismos riesgos y aventuras, llama, ¿no? Ofrecieron sacrificios en secreto, claro, cuando sacrifican a los corderos para la fiesta de la Pascua antes de salir de Egipto. ¿Por qué lo hacen en secreto? Bueno, pues le habían dicho al faraón que salían justamente para hacer sacrificios a Dios en el desierto, pero ellos ya lo estaban haciendo ahí en Egipto. Entonces los hacían en secreto. Y establecieron unánimes esta ley divina, que los santos correrían como las mismas aventuras de riesgo y previamente cantaron ya los himnos de los padres. A estos cánticos respondía el discordante clamor de sus enemigos. Se difundían los lamentos de los que lloraban a sus hijos. Bueno, mientras los hebreos, ¿no? Esta imagen que nos da el libro de la sabiduría, ¿sí? Me encanta esta nueva mirada de hechos que ya conocíamos, ¿no? Mientras los hebreos cantaban cantos a Dios en la Pascua, esperando el momento para salir de Egipto, a la par que ellos cantan a Dios, escuchan el clamor de los egipcios que lloran a sus hijos, ¿no? Dice, un mismo castigo alcanzaba al esclavo y al señor, el hombre del pueblo sufría la misma pena que el rey. Bueno, acá nuevamente un paralelismo, ¿no? Mientras los hebreos todos juntos, sin distinción, disfrutaban de las mismas aventuras, como dice aquí, de salir al desierto, correr los riesgos de cruzar el mar, ¿no? Los egipcios también eran castigados sin diferencia, ¿no? O sea, tanto el hombre del pueblo como el rey, ¿no? A todos alcanzaba el castigo, al esclavo y al señor. Todos a la vez contaban con muertos innumerables abatidos por un mismo género de muerte. Los vivos no se bastaban a darles sepulturas, como que de un solo golpe había caído la flor de su descendencia. Mantenidos en absoluta incredulidad por los artificios de la magia, acabaron por confesar ante la muerte de sus primogénitos que aquel pueblo era hijo de Dios, ¿no? Dice, mantenidos en absoluta incredulidad por los artificios de la magia, ¿no? Ellos vivían con los magos y la magia. Al final terminaron confesando, ante el hecho irrefutable de la muerte de sus primogénitos, que los hebreos eran realmente hijos de Dios. Como un sosegado silencio, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, casi implacable guerrero, cual implacable guerrero, saltó del cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al exterminio, empuñando como afilada espada tu decreto irrevocable, ¿no? La imagen. Se detuvo y sembró la muerte por doquier, y tocaba el cielo mientras pisaba la tierra. Esta imagen de tocar el cielo y pisar la tierra, ¿no? Es totalmente trascendental y obrando terrenalmente, ¿no? Entonces, de repente, sueños y horribles visiones los sobresaltaron, les sobrevinieron terrores imprevistos.
aquí y allá tendidos, ya moribundos, daban a conocer la causa de su muerte, pues los sueños que les habían perturbado se los habían indicado a tiempo para que no muriesen sin saber la razón de su desgracia. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? O sea, ninguno muere sin entender por qué le estaba pasando ¿no? Se lo habían indicado a tiempo para que no muriese sin saber la razón de su desgracia. O sea, saber los errores que habían cometido, los pecados, las barbaridades, la idolatría, el politeísmo, sacrificios humanos, todo tremendo, ¿no? Pero logran comprender antes de morir qué era, por qué les pasaba eso. También a los justos les alcanzó la prueba de la muerte. Una multitud de ellos pereció en el desierto, pero no duró la cólera mucho tiempo. Bueno, este tema de que el pueblo hebreo también tuvo castigos por su mal proceder en el desierto, ¿no? Aquí sabiduría le llama a los justos al pueblo hebreo. También les alcanzó la prueba de la muerte. Una multitud de ellos pereció en el desierto. Bueno, ¿no? Quedaron todos excepto la generación nueva, pero no duró la cólera mucho tiempo, que pronto un hombre irreprochable salió en su defensa. Bueno, las veces que Moisés defendía a los hebreos para detener el enojo de Dios, ¿no? Con las armas de su propio ministerio, la oración y el incienso expiatorio, se enfrentó a la ira y dio fin a la plaga, mostrando con ello que era en verdad siervo tuyo. Bueno, varias veces Moisés detiene la muerte de los hebreos que Dios enviaba como castigo, intercediendo ante Dios por ellos. Dice, y venció la cólera no con la fuerza de su cuerpo, ni con el poder de las armas, sino que sometió con su palabra al que traía el castigo, recordándole los juramentos hechos a los padres y las alianzas. Bueno, esto es me encanta esto, ¿no? Venció la cólera no con la fuerza de su cuerpo, ni con el poder de las armas, sino que sometió con su palabra al que traía el castigo, recordándole los juramentos hechos a los padres y las alianzas, ¿no? Este tema de Moisés le decía a Dios, no, vas a hacer esto después de haberles prometido sacarlos al desierto, ¿no? El juramento hecho a los padres y las alianzas hechas al pueblo hebreo. Después de todo esto los vas, ¿no? Y Dios decía, bueno, está bien, acá paramos acá. Cuando ya los muertos unos sobre otros yacían, Asinao frenó interponiéndose al avance de la cólera y le cerró el camino hacia los que todavía vivían. Llevaba en su vestido talar el mundo entero, grabado en 4 hileras de piedra, los nombres gloriosos de los padres y tu majestad en la diadema de su cabeza. Este es el vestimento, la vestimenta que llevaba Moisés, ¿no? Que llevaban las piedras con los nombres de las 12 tribus, y dice, ¿no? Llevaba en su vestido talar el mundo entero, grabado en 4 hileras de piedra, los nombres gloriosos de los padres, las tribus, ¿no? Y tu majestad en la diadema de su cabeza. Ante esto, el exterminador cedió y se atemorizó, pues era suficiente la sola experiencia de tu cólera, ¿no? El ángel exterminador, como que se atemoriza, tiene miedo de ir contra los proyectos de Dios, ¿no? Que llega un momento que hasta el ángel exterminador dice, no puedo ir contra el pueblo elegido, ¿no? O sea, dice, ante esto el exterminador cedió y se atemorizó, pues era suficiente la sola experiencia de tu cólera. Muy interesante, ¿no? Porque una visión realmente que uno no espera. O sea, el ángel exterminador viene barriendo a los que habían obrado mal del pueblo hebreo. Sin embargo, ante la intercesión de Moisés, recordar las promesas de Dios, los proyectos de Dios, dice, el ángel se detiene y se atemoriza, ¿no? Como diciendo, a ver si me paso de celo ante Dios y extermino al pueblo elegido, ¿no? Muy interesante. Sabiduría 19. Pero sobre los impíos descargó hasta el fin una ira sin misericordia, pues Dios sabía de antemano los que iban a tramar, que luego de permitir marchar a su pueblo y apremiarle en su partida, mudando de parecer, saldrían a perseguirle, ¿no? Dios dice, la sabiduría nos dice que Dios conocía totalmente al pueblo egipcio
obviamente, y que sabía lo que iba a pasar, ¿no? Que iban a salir a perseguirlos, ¿no? Ocupados estaban todavía en su duelo y lamentándose junto a las tumbas de sus muertos, cuando concibieron otro proyecto insensato, a los que con ruego despacharon, dieron en perseguirlos como fugitivos. ¿Sí? Es exacto, ¿no? O sea, tal cual. Todavía estaban enterrando a sus muertos y dijeron, ¿cómo? ¿Y los vamos a dejar irse? No, vamos a buscarlos. Una justa fatalidad los arrastraba a tales extremos y les borraba el recuerdo de los sucesos precedentes. Así, completarían con un nuevo castigo lo que a sus tormentos faltaba. Así, mientras tu pueblo gozaba de un viaje maravilloso, ellos encontrarían una muerte extraña. Totalmente, ¿no? Realmente, una muerte extraña. Cruzando el mar en seco, el mar los arrastra y los ahoga cuando los hebreos cruzan en seco, ¿no? O sea, pues para preservar a tus hijos de todo daño, la creación entera, obediente a tus órdenes, se rehizo de nuevo en su propia naturaleza. El mar volvió a ser mar, tapó la tierra, ¿no? Se vio una nube proteger con su sombra el campamento, emerger del agua que la cubría una tierra enjuta, del mar rojo un camino expedito, una verde llanura del oleaje impetuoso. La imagen, ¿no? De que el mar se abrió, que la tierra estaba seca para cruzar y parecía una verde llanura, ¿no? Tal vez esta verde llanura serían las algas del fondo, el pastizal de abajo, ¿no? Pero una imagen muy interesante, ¿no? Una verde llanura del oleaje impetuoso. O sea, donde había un oleaje impetuoso antes, de repente se encontraba una verde llanura por la que caminaba el pueblo. Dice, por donde formando un solo pueblo pasaron los que tu mano protegía mientras contemplaban tan admirables prodigios. Como caballos se apacentaban y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, que los habías liberado. El cruce, ¿no? del mar. Recordaban todavía lo sucedido en su destierro, como en vez de nacer los mosquitos de animales, los produjo la tierra, como en vez de nacer las ranas de seres acuáticos, los vomitó el río en abundancia. Más tarde, vieron además un modo nuevo de nacer las aves. Cuando llevados de la gula pidieron manjares delicados. Para satisfacerles, subieron codornices desde el mar. Bueno, esta imagen es muy, muy interesante, ¿no? Dice, vieron además un modo nuevo de nacer las aves. Cuando llevados por la gula, vemos otra vez que Dios no estuvo contento con esto, ¿no? Que Dios no le gustó este tema de que ellos reclamaran y reclamaran y reclamaran carne. Y les dio las codornices. Bueno, ahí van las codornices, ¿no? Los glotones, decía Dios. No le gustó para nada, no quería saber nada. Les estaba dando el maná, el pan bajado del cielo. Les daba el maná, tenían para comer, no era necesario. Pidieron manjares delicados. Para satisfacerles subieron codornices desde el mar. Bueno, justamente es interesante que la respuesta a la gula, la respuesta a esta necesidad de comer a estos animales, proviene del mar, ¿no? De la imagen del mar. Desde allí, desde la mundanidad, del lugar de las pasiones, ¿no? Que siempre es el mar. Porque tranquilamente las codornices podrían haber venido del desierto, pero no. Las codornices subieron desde el mar. ¿Por qué desde el mar? Porque el mar es la imagen de la mundanidad, de las pasiones, de la gula. Acá vemos la gula, como nos dice sabiduría. Más sobre los pecadores cayeron los castigos, precedidos como aviso de la violencia de los rayos. Con toda justicia sufrían por sus propias maldades, por haber extremado su odio contra el extranjero. Otros no recibieron a unos desconocidos a su llegada, pero estos redujeron a esclavitud a huéspedes bienhechores, los egipcios, ¿no? O sea, reduciendo a esclavitud a los hebreos, ¿no? Huéspedes bienhechores. Además, habrá una visita para ellos, porque recibieron hostilmente a los extranjeros. Nos dice como que, bueno, todavía tendrían mayores castigos y pruebas los egipcios por lo mal que habían tratado a los extranjeros. Pero estos, después de acoger con fiestas a los que ya participaban en los mismos derechos que ellos,
los aplastaron con terribles trabajos. Bueno, el cambio de los faraones, ¿no? Aquellos que conocían a José y los que no conocían a José, ¿no? Después de acoger con fiesta a los que ya participaban en los mismos derechos que ellos, aquellos que conocían a José, los aplastaron con terribles trabajos, los faraones nuevos. Por eso, cuando también fueron heridos de ceguera, como aquellos a las puertas del justo, cuando envueltos en inmensas tinieblas, buscaba cada uno el acceso a su puerta, los elementos se adaptaron de una nueva manera entre sí, como cambian la naturaleza del ritmo los sonidos en un salterio, sin que cambie por eso su tonalidad, cosa que se puede deducir claramente examinando lo sucedido. Seres terrestres se tornaban acuáticos, y los que nadan pasaban a caminar sobre la tierra. El fuego aumentaba en el agua su fuerza natural y el agua olvidaba su poder de apagar. O sea, todas estas cosas que ocurrieron durante las plagas, que se trastocaron totalmente lo normal y natural, ¿no? Dios obró de esa manera para que justamente ellos recapacitaran, tanto los egipcios como todos los pueblos de los alrededores que veían lo que ocurría, y los egipcios contaban a la gente de los alrededores y todos prestaban mucha atención. El fuego aumentaba en el agua su fuerza natural y el agua olvidaba su poder de apagar. Por el contrario, las llamas no consumían las carnes de los endebles animales que sobre ellas caminaban, ni fundían aquel alimento divino, parecido a la escarcha, tan fácil de derretirse, ¿no? Aquí nos habla otra vez de los paralelismos entre lo que les ocurría a los egipcios y lo que ocurría con los hebreos en el desierto. Las llamas no consumían las carnes de los endebles animales que sobre ellas caminaban mientras caía el fuego en Egipto, ¿sí? Ni fundían aquel alimento divino, el maná, parecido a la escarcha, tan fácil de derretirse por el rocío y el sol a la mañana. En verdad, Señor, que en todo engrandeciste a tu pueblo y te glorificaste, y no te descuidaste en asistirle en todo tiempo y en todo lugar. Bien, acá termina el libro de la sabiduría en el capítulo 19. Hermoso, ¿no? La verdad que es muy interesante esta mirada de hechos que ya conocíamos, que lo hemos leído, las plagas, ¿no? Sin embargo, este libro de la sabiduría nos da una mirada extra, nos da información que no teníamos, que no contábamos, que le da una mirada extra, ¿no? Como para comprender un poco más lo que ocurría ahí mientras tanto, ¿no? En estos paralelismos tan interesantes que nos dan, ¿no? De estos idas y vueltas, ¿no? Entre lo que le ocurría a los egipcios y lo que le ocurría a los hebreos, ¿no? Las mismas fuerzas y sin embargo obrando distintos. Muy, muy bueno. La verdad que el libro de sabiduría es muy interesante y necesario para comprender algunas cosas, ¿no? Que si no nos quedan tal vez colgadas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué leemos en nuestra próxima reunión, ¿no? En nuestro próximo video vamos a ver qué miramos. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.